Buenas tardes, mi nombre es Joshua Ariel Pillado Rodríguez y estoy acompañado por mi compañero Juan Carlos Olguín Carmona. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UASH y estudiamos la licenciatura en Motricidad Humana. Por esta vez hablaremos sobre la hipertensión y la enfermedad isquémica. ¿Qué es la hipertensión? La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que son grandes vasos por lo que circula la sangre en el organismo. Se considera que la persona presenta hipertensión cuando la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. Algunos datos importantes sobre la hipertensión es que se ha establecido por acuerdo entre investigadores y clínicos un límite que indica la necesidad de instaurar un tratamiento o de iniciar un tratamiento y que es lo que le define como enfermedad. Dice, la tensión arterial sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica es mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto indicaría que la persona debe iniciar un tratamiento enfocado en la hipertensión. Además, en algunos casos la presión arterial elevada no presenta síntomas. La hipertensión arterial constituye el principal factor de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares. También es más relevante el incremento de la tensión arterial sistólica que de la tensión arterial diastólica. Y a nivel mundial se estima que existen más de 1.000 millones de personas con hipertensión. En México se habla de 30 millones. Clasificación de hipertensión arterial. mmHg vendrá siendo milímetros de mercurio, que vendrá siendo menos de 120/80. Sociedad Europea de Hipertensión, tensión arterial óptima. Joint National Committee vendrá siendo el por sus siglas en inglés, que vendrá siendo normal. 120, 129/80-84 vendría siendo tensión arterial normal, prehipertensión. 130, 139/85-89, tensión arterial normal o alta, prehipertensión. 140, 159/90-99 vendría siendo hipertensión arterial número 1 y hipertensión arterial. 160, 179/100, 109 vendría siendo hipertensión arterial número 2, hipertensión arterial menos 180, menos 110 vendría siendo hipertensión arterial número 3 y hipertensión arterial. Bueno, síntomas. Como ya lo había mencionado anteriormente, la mayoría de las personas que padecen hipertensión arterial no lo saben o no se dan cuenta debido a que muchas veces no presentan ningún síntoma. Pero si se presenta alguno o algunos síntomas, pueden ser los siguientes: dolor de cabeza intenso, mareo, zumbido de oídos, sensación de ver lucecitas o colores, visión borrosa, dolor en el pecho y o también el dolor lumbar y tobillos hinchados. El tratamiento de hipertensión arterial tiene dos variantes principales. La primera vendrá siendo tratamiento farmacológico, base principal de la reducción del riesgo generado por el trastorno. La segunda vendrá siendo tratamiento no farmacológico, en el cual la actividad física desempeña un papel importante en este caso. Requisitos para una determinación correcta. El primer punto es que debe ser un ambiente tranquilo, con reposo previo de 5 minutos y la persona en este reposo debe estar sentada. No se debe fumar ni tomar café los 30 minutos anteriores a que se vaya a tomar la presión arterial. Debe ser un brazalete adecuado al tamaño del brazo de la persona. También se debe de contar con el esfingonómetro bien calibrado. La tensión arterial sistólica pues es el primer ruido que cuando comienzan los latidos. La tensión arterial diastólica es cuando se escucha el último latido y que ya no se escucha más ruido. El ritmo del desinflado del brazalete debe de ser de 3 milímetros de mercurio por segundo. También se deben de realizar 2 o más lecturas separadas por 2 minutos cada lectura. Dice, si existe alguna diferencia superior a 5 milímetros de mercurio, se debe realizar una tercera.
Y por último, la primera medición en ambos brazos se debe realizar. Control en el que dé mayores cifras. Ese en el que se dé mayor cifra es el que se debe de registrar. Medidas no farmacológicas principales: reducción de peso y especialmente reducción de perímetro abdominal, reducción del consumo de sal, reducción del consumo de alcohol a menos de 30 gramos diarios, correspondientes a 720 milímetros de cerveza o 300 mililitros de vino, reducción o eliminación de consumo de tabaco, dieta. Además de la restricción señalada de la sal, se deben limitar las grasas animales, el aumento del consumo de verduras, frutas, lácteos desnatados y pescados. Ejercicio físico adecuado a la persona. Bueno, aquí se presenta una tabla donde se indica la prescripción de ejercicio físico para personas con hipertensión arterial. Es importante recalcar que el principal beneficio del ejercicio físico en la hipertensión arterial es que va a provocar una vasodilatación, o sea que el radio de los vasos sanguíneos sea mayor. Y bueno, vemos de un lado que está la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo. De frecuencia nos indica que si es ejercicio aerobio, o sea, de 5 a 7 días por semana, y si es de fuerza muscular, de 2 a 3 días por semana. De intensidad, si es aerobio, de un 40 a un 60% de la frecuencia cardíaca de reserva, y si es muscular, de un 60 a un 80% de la frecuencia cardíaca de reserva. Hablando en el tiempo, si es aerobio, de 30 a 60 minutos por sesión, y si es muscular, de 1 a 4 series de 8 a 12 repeticiones. Y por último, vemos que de tipo aerobio puede ser caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, baile, entre otros. Y si es de fuerza, que sea 8 a 10 ejercicios con bandas, mancuernas o equipo hidráulico, entre otros. Es importante, aquí abajo vemos una nota donde se nos indica que la tensión arterial sistólica, si es mayor a 200, o si la tensión arterial diastólica es mayor a 110 en reposo, no se debe realizar ejercicio, la sesión se cancela. Y también si la tensión arterial sistólica es menor a 220 y la tensión arterial diastólica mayor a 105 en el momento en que se está realizando ejercicio físico, debe de suspenderse la sesión. También es normal que aumente la tensión arterial 10 milímetros de mercurio por cada 10 latidos que aumente pues la frecuencia cardíaca. Enfermedad isquémica. ¿Qué es la enfermedad isquémica? También llamada cardiopatía isquémica. Se produce cuando se obstruye una arteria del corazón. Si es de manera lenta, se habla de angina de pecho. Si se tapona de forma repentina y rápida, es cuando se produce un infarto. Es la primera causa de muerte en adultos en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Proceso de la enfermedad isquémica. Y bueno, todo este proceso comienza cuando consumimos algún alimento con cierta cantidad y tipo de grasa. Aquí en el ejemplo representamos las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, cuando se consumen grasas en exceso y no se lleva un estilo de vida saludable, la grasa comienza a almacenarse entre el endotelio y la arteria, y la pared arterial. Aquí indicamos cuál es el endotelio y la pared arterial, y ahí vemos la cantidad de grasa acumulada ahí en medio. Esto provoca una obstrucción en la arteria y puede provocar aumento en la tensión arterial. En la tercera parte vemos que el sistema envía unas células llamadas macrófagos que envuelven la grasa para descomponerla. Sin embargo, estas no actúan de forma debida y se establecen en el mismo lugar junto con la grasa, creando así en conjunto una célula espumosa. Bueno, primero es importante decir que las arterias donde sucede este proceso, específicamente en la enfermedad isquémica, son las arterias adyacentes al corazón. Pero también todo esto que vamos a explicar puede suceder en cualquier arteria del cuerpo. A este proceso se le suma músculo liso, además elastina y colágeno. La elastina y el colágeno se unen para formar la capa fibrosa. Aquí en este esquema, en esta imagen, estamos viendo lo que vendrá siendo ya lo que hace la elastina y el colágeno con el músculo liso, que vendrá siendo este círculo que vemos aquí, ya con todo
Con todo esto se le llama la capa fibrosa. A toda esta formación que obstruye la arteria se le llama ateroma, provocando la aterosclerosis, oclusión de 70% es angina de pecho, 80% infarto agudo de miocardio. Y bueno, existen dos resultados ya cuando se forma el ateroma. Y vemos que si el ateroma se establece y se cae en el mismo lugar donde se formó, se crea una angina estable en el mismo espacio entre el endotelio y la pared arterial. Pero en el otro lado posible vemos que si toda la sustancia que antes era un ateroma logra introducirse al interior de la arteria, o sea, traspasando el endotelio, se forma una angina inestable y se crea un trombo, y eso crea una obstrucción aún mayor dentro de la arteria. Luego el trombo, si digamos, se despega del endotelio de la arteria, se va a convertir en un émbolo. Y entonces el émbolo puede llegar a un punto donde esté una arteria más pequeña, taponarla y provocar un infarto precisamente. Pero bueno, cómo es que lo que antes era un ateroma se introduce al endotelio y se forma un trombo? Bueno, pues los linfocitos T permiten que lo que antes era el ateroma entrar en el interior de la arteria y que se cree el trombo. La plaqueta y las sustancias coagulantes precisamente coagulan, como su nombre lo dice, lo que antes era el ateroma, y así se creará el trombo.